Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, este video está dirigido a los alumnos y alumnas de Fundamentos de la Programación Informática y Fundamentos de los Computadores Digitales, ¿no? De la Universidad de Lomas de Zamora. El motivo del video es explicar un poquito lo que son los vectores, ¿sí? En lenguaje C, o los arreglos de una dimensión solamente, ¿no? La idea del video va a ser explicar lo que son los vectores, arreglos, ¿sí? A través de un ejemplo muy sencillo. Y mientras vamos desarrollando el ejemplo, vamos a ir explicando un poquito cómo es esto de los vectores. Bueno, imagínense que queremos calcular un promedio, ¿no? Vamos a ir agregando un comentario. Cálculo de un promedio vamos a hacerlo con 5 valores, con poquitos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que estamos hablando de 3 valores, ¿sí? Que pueden estar ingresados por teclado. Ustedes ya conocen la función scanf, pero en este caso lo vamos a hacer directamente nosotros dándoles los valores, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto necesitamos declarar algunas variables, ¿no? Estamos hablando de 5 valores, vamos a poner 5 valores enteros. Vamos a declarar 5 variables, ¿no? Int, ¿no? Como estamos hablando de un dato entero, y vamos a poner valor. A la primera variable le vamos a poner valor 0, a la segunda variable valor 1, y así sucesivamente. Ahí tenemos las 5 variables declaradas, ¿no? Y bueno, ¿cómo es el cálculo de un promedio? Obviamente hay que darle valores a estas variables declaradas, hay que darle valores. Entonces vamos a poner valor valor 0, valor 0 igual. Vamos a darle valores entre 1 y 10, ¿sí? Aleatoriamente, como para probar. A otra variable asignamos otro valor, y así con cada uno, ¿no? Vamos a calcular un promedio con 5 valores enteros, poner entre 1 y 10. Podemos decir que esos valores podrían ser notas, ¿no? Notas de alumnos de 5 instancias distintas. Y necesitamos calcular un promedio para ver qué le va a quedar en el trimestre, por ejemplo. 9. Y el último, valor 4. Perdón. 8. Si necesitamos si son valores de nota, bueno, no deberían ser enteros, ¿no? Deberían ser tipo float. Vamos a ir cambiando el ejemplo según, ya que les nombré de tipo nota, ¿no? Las notas, decimos siempre, pueden ser valores con decimales. Puse cálculo en promedio con 5 valores, punto flotante. Bueno, ahí está. Ninguno puse con coma igualmente.
podemos poner si quieren. ¿Sí? Y estamos declarar una última variable que sería el resultado, ¿no? Vamos a poner resultado. Y sabemos que el promedio aquí es igual a resultado. ¿Sí? Perdón, se me achicó la letra. Un poquito más grande ahí, se ve mejor. Decimos, ¿no? Valor 0 más valor 1 más valor 2 más valor 3 más valor 4, ¿no? Luego el promedio no termina ahí, ¿no? Sino que hay que dividir por la cantidad de valores que son, ¿no? Ya en resultado tengo la sumatoria de todos los valores, entonces vamos a luego resta es dividir, ¿no? Luego vamos a hacer un printf de el resultado, ¿sí? Resultado medio y ponemos resultado, validar el resultado. Y me está olvidando de carácter de escape. Y lo vamos a poner por acá, ¿no? Donde queremos que aparezca el resultado propiamente dicho. Bueno, will play use resultado ahora sí. El resultado es 7,7, ¿no? Lo podemos verificar con una calculadora tranquilamente, ¿no? Obviamente la computadora estaría haciendo bien los cálculos, ¿no? No habría problema con eso. Yo los valores los ingresé directamente en el programa. Podemos poner un scanf, ¿no? Para cada valor, ¿sí? Los ingresamos por teclado sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo sería eso? Scanf, ¿no? Ponemos %f, coma, se ponía el ampersand, acuérdense, ¿no? Y esto había que repetirlo 5 veces. Y vamos a poner, bueno, me olvidé los puntos y coma, vamos a poner el 1, acá vamos a poner el 2, acá vamos a poner el 3, acá vamos a poner el 4. Y me está olvidando el punto y coma. Punto y coma, digo. ¿No? Y los ingresamos por teclado. 10, 9, 8, 5, 7.7. El resultado es 7,94, ¿no? El promedio, el resultado del promedio. Perfecto. ¿Qué pasa cuando tenemos muchos más valores? Sería muy engorroso trabajar con variables distintas, ¿no? Entonces acá es donde vienen y aparecen los vectores para solucionarnos la vida. Una cosita que faltó aclarar, ustedes saben que cuando declaramos una variable
¿qué pasa con la memoria? En el momento de la declaración se reserva un espacio en memoria, ¿no? Vamos a representar el espacio en memoria, ¿no? Como con una especie de casillero que va a tener un número que va a ser la posición de memoria, ¿no? Yo ahí declaré 6 variables, ¿no? Entonces va a haber 6 casilleros, ¿no? ¿Sí? Cada uno con su posición de memoria. Bueno, en este caso la voy a poner, no sabemos si son contiguas o no. Pueden ser que sean contiguas, o sea que sea 0, 1, 2, o pueden ser que no. A 10 es la que encuentra libre el programa y al momento de declararla la reserva, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 20. De este lado vamos a poner el nombre de la variable, por ejemplo, valor 0, valor 0, valor 1, valor 2, ¿no? Valor 3, valor 4 y acá estaría la variable resultado, ¿no? Bueno, acá vamos a ponerlo así no queda valor 3 y valor 4. Entonces tenemos las posiciones de memoria, acá van a estar los contenidos que una vez que ingrese por teclado, ¿no? que el scanf haga su tarea y nosotros ingresemos por teclado. El valor va a ir a parar a donde? Acá dentro del casillero. No sé, si ingresamos un 9, si ingresamos un 8, un 7,7, ¿no? Y así, y acá va a ir el resultado de la operación que hacemos en estas líneas, ¿no? ¿Estamos? Bueno, eso es lo que pasa a nivel memoria. Lo aclaro para lo siguiente. Vamos a borrar todo y vamos a suponer que, por ejemplo, sean no 5 valores, sino sean 10, 15, 20, no sé. Y es medio engorroso estar ingresando valor por poner un scanf por cada valor. Es engorroso estar haciendo la sumatoria de esta manera como lo hacemos acá, ¿no? Poniendo cada valor, ¿no? En una sumatoria. Entonces, bueno, vamos a hacer uso de los arreglos de una dimensión, de los vectores. ¿Cómo sería un vector? ¿Sí? Un vector se declara, ¿sí? Hay muchas formas de declararlos, pero básicamente se declara colocándolo en un nombre. En este caso le vamos a poner el nombre valor. Y entre corchetes, ven que tengo el teclado cambiado, y entre corchetes vamos a poner, vamos a darle el nombre valor y entre corchete, ¿sí? Corchetes se coloca la cantidad de casilleros que va a tener este vector. Así como antes teníamos 5 valores, ahora vamos a decir también que tenemos 5 valores. ¿Sí? Este 5 me va a decir la cantidad de lugares, casilleros que tengo para guardar un valor distinto, ¿sí? Dentro de ese vector. Al momento de la declaración, ¿sí? ¿Sí? Al momento de la declaración es cuando acá pongo float y estoy reservando el espacio en memoria. Al colocar un 5, directamente en ese mismo momento me reserva, ¿sí? Los 5 casilleros. 4, 5, ¿no? Bueno, me sobra uno, este no. Y con espacios contiguos, o sea, con direcciones, perdón, con direcciones que son contiguas entre sí. Es decir, que si la primera tenía la posición 10, por decir algo, esta va a ser la 11, esta va a ser la 12, la 13 y la 14, ¿no? Esta es la posición de memoria, ¿sí? Y estos 5 casilleros van a estar representados por el vector valor en este caso, ¿sí? Con este 5 que está acá, le estamos diciendo reservame 5 posiciones de memoria, ¿sí? Con esta propiedad.
que son las 5 contiguas, y que todas, para escribir en cada uno de estos casilleros algún valor, no sé, el 9, el 10, ahora vamos a ver cómo se hace siempre a través de del mismo nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos usando un vector, justamente. ¿Cómo se hace para asignarle un valor? La siguiente pregunta, ¿no? Ya vimos cómo declararlo, ¿sí? En ese momento, listo, reservamos el espacio en memoria, ¿no? Y la forma es la siguiente, ¿sí? En vez de darle nombre distinto a cada casillero, lo que se hace es utilizar un subíndice, ¿sí? O un índice, mejor dicho. Un índice que se vuelve a colocar entre los corchetes, ¿sí? Entonces, para el primer casillero se utiliza el subíndice 0, ¿sí? Eso es así, porque el lenguaje C lo toma así, ¿no? Primer casillero, índice 0. Segundo casillero, índice 1. Fíjense que a todos les estoy borrando el 2, el 3 que tenían del nombre de la variable anterior. Estoy dejando solamente el nuevo nombre, valor, ¿sí? Entonces, tercer casillero, índice 2. Cuarto casillero, índice 3. Fíjense que siempre es uno menos, ¿no? Si estamos en el 1, es el índice 0. Si estamos en el 2, es el índice 1. Es decir, siempre es n-1. Acá iría el 4, ¿sí? Fíjense entonces, no confundir el momento de la declaración del vector, ¿sí? En este caso, el momento de la declaración donde lo que va entre los corchetes es la cantidad de casilleros, de lugares que tiene ese vector, ¿sí? Con el momento en que lo usamos, ¿sí? Dentro del código, nosotros cuando necesitamos asignar un valor a cada casillero, volvemos a usar una sintaxis parecida, pero ahora sí, el número que va dentro de los corchetes es el índice, ¿sí? Siempre va a ser el índice salvo en la declaración, ¿sí? En la declaración siempre va la cantidad de casilleros. Después van los índices en el código, ¿sí? Para poder asignar, leer o asignar algún valor a ese vector. Y otra cosa que cabe decir es que si yo declaro un vector tipo float, ¿sí? En los 5 casilleros, ¿sí? Es decir, los 5 datos van a ser del tipo float, ¿sí? No es que alguno va a ser chart, int o algún otro tipo de datos, ¿sí? Los 5 van a ser tipo float, ¿sí? Es decir, pasando en este mismo ejemplo, pasando del caso anterior donde teníamos las 5 variables, ahora tenemos una sola con 5 casilleros y siguen siendo todas float, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que de este modo estaríamos asignando en este caso un valor a cada casillero, ¿no? Mediante el scanf. Luego, ¿cómo haríamos para sumar cada valor? ¿Sí? Obviamente lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Ponemos corchete, ponemos el primer valor, corchete, el segundo valor, corchetes, tercer valor, cuarto valor y quinto valor. ¿Sí? Y el resultado sigue siendo una variable tipo float, ¿sí? Un casillero solo separado en alguna posición de memoria. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, tenía un pequeño error. Estamos grabando, sí. Tenía un pequeño error, ¿sí? Que acá es el 3, acá es el 4, a no pifiarle en los índices, perdón, porque tenemos que usar los índices, ¿no? Para la cantidad de lugares que tenemos, para la cantidad de posiciones que tenemos en el vector. Así que ahora sí probamos, ingresamos los 5 valores, 10, 9, 10,
8, 10, nos da un promedio de 9,4. Perfecto, ¿vieron cómo de esta manera también se puede utilizar? Pero ¿cuál es la ventaja de usar los vectores? ¿Sí? Es que van a ver ustedes que podemos aprovechar el uso del índice, ¿sí? Mediante un for. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos 5 casilleros en nuestro vector, podemos hacer un for que vaya entre 0 y 4, ¿no? Como los índices, ¿no? Los índices van entre 0 y 4, entonces hacemos un for que vaya entre 0 y 4, menor a 5, anticoma, y más, abrimos llave, ponemos unos scanf dentro, ¿sí? No hacía falta tan allá. Borramos los demás scanf. ¿Por qué? Porque acá vamos a aprovechar y vamos a usar la variable i, que varía entre 0 y 4, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Entonces fíjense que de este modo nos estaríamos ahorrando código. Y no solo ahí, ¿no? Acá también podría, en vez de sumarlo de esta forma, ¿no? Cuando ya tengo los 5 valores, los podría ir sumando a medida que lo voy ingresando, creando un acumulador. ¿Se acuerdan cuando vimos acumuladores y contadores? ¿No? Entonces ponemos resultado más, y acá ponemos de vuelta el subíndice i. Acuérdense que para hacer un acumulador siempre hay que inicializarlo en 0, ¿no? Asegurarnos de que en esa posición de memoria que acabamos de reservar, a la cual le llamamos resultado, tiene que tener un valor inicial en 0. Si no lo inicializamos, tiene un valor que quedó de algún otro programa, que vaya uno a saber cuál es, entonces nos daría un dato erróneo, un cálculo erróneo. Entonces, bueno, lo inicializamos y el acumulador, ¿qué hacía? Primero vale 0 el resultado, entonces cuando hacemos esta suma va a quedar en resultado el primer valor, ¿no? Y en cada bucle del for se va a ir sumando el nuevo valor a lo que se va acumulando, ¿no? Primero al valor 0, digamos al primer casillero, ¿no? El subíndice, el de índice 0, luego se va a sumar este con el que sigue y así sucesivamente, ¿no? Hasta que quede todo, los 5 valores sumados en resultado. Entonces esta línea ya no iría, nos ahorramos una línea más y fíjense cómo nos ahorramos código, ¿no? Y esto debería, esto debería dar lo mismo, ¿sí? Tomamos el mismo ejemplo anterior, tengo un error, resultado, me falta el punto y coma, vamos a ingresar los mismos valores, lo que me da el promedio 9,4, creo que eran estos valores, fíjense, resultado del promedio 9,4, ¿sí? De esta forma nos ahorramos código, ¿sí? Y ya están usando vectores, ¿sí? Fíjense que de esta forma nos permite extender rápidamente la cantidad de valores que uno quiere ingresar, ¿no? Si uno quiere ingresar en vez de 5, que quiere ingresar 10, quiere ingresar 20 o hasta 100 valores, lo único que tiene que hacer es cambiar acá la cantidad de casilleros que reservo, ¿no? Del tipo floats, cambiar acá, ¿no? La cantidad de bucles, ¿sí? Y cambiar acá, ¿sí? En las 3 veces que aparece 5 deberíamos cambiarlo, podemos definir una etiqueta así con la directiva define, ¿sí? Podemos poner, no sé, algún nombre que ustedes quieran, cantidad de valores, vamos al cantval, vamos a poner que son 10 valores, ¿sí? Fíjense, entonces acá directamente utilizo la etiqueta
cantval, cantval, y acá también cantval, ¿no? ¿Por qué lo hago de esta forma? Para poder cambiar rápidamente, en vez de cambiar en 3 lugares distintos, lo cambiamos acá arriba y se cambia automáticamente, ¿no? Es decir, que el compilador, cada vez que encuentre la etiqueta cantval, lo va a reemplazar, en este caso, por el número 10. Vamos a declarar un vector de 10 posiciones, de 10 casilleros. Vamos a hacer un for con 10 bucles, ¿no? Que van a ir de 0 a 9, ¿no? Y menor a 10. Y vamos a terminar dividiendo el resultado por 10. ¿Sí? En este caso, fíjense, si ingresamos los 10 valores, o, no sé, poner cualquier valor, pues, verifican ustedes si está bien calculado el promedio, pero sí tendría que hacerlo. En este caso dio 6,8. Bueno, fíjense cómo hicimos uso de vectores, ¿sí? Simple, rápido y conciso. La explicación con un ejemplo. Luego hay muchas formas de declarar un vector. De declarar o de cargarle datos. Para eso, ustedes fíjense en los documentos que están en el aula sobre vectores, la unidad 5 si no me equivoco, te dice que nosotros podemos precargar los valores, ¿no? Si en vez de ingresarlo por teclado queremos directamente cargar los valores antes, ¿qué hacíamos? Poníamos igual, ¿no? Y poníamos llave. Y ahí podíamos poner todos los valores, ¿no? 10, 5, 6, 8, 5, y así los 10 valores, ¿no? Voy 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cerramos llave. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los 10 valores, ¿no? En este caso, bueno, no estaríamos haciendo la suma, ¿no? Así que deberíamos usar el for para hacer la suma. Sacamos solamente el scanf y usamos el for para hacer la sumatoria. Y fíjense cómo se van a ir sumando los valores, luego los dividimos. Y directamente me dice el resultado promedio es 7,7. Bueno, según los datos, los valores que ingresé. Bueno, espero que este video sea de utilidad. Cualquier otra duda o consulta que vayan teniendo la vamos viendo en el aula, en las clases. Así que bueno, un saludo para todos y para todas.